Una breve introducción. Soy biólogo, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Mi formación originalmente era del campo de la teledetección, era a partir de sensores remotos y análisis de estructuras de paisaje. Y pasen. Y después, si bien mi formación es del campo de la biología, seguí después interiorizándome dentro del área de la teledetección, de ahí a la ecología de paisajes, y haciendo un downscaling desde la ecología del paisaje bajé a la ecología de comunidades y poblaciones de fauna silvestre. Inicialmente voy a desdoblar la charla en dos grupos taxonómicos y si da el tiempo meto un tercer grupo, pero inicialmente vamos a dar dos grupos taxonómicos, que es el de anfibios y las problemáticas ambientales de los anfibios en una región de Argentina, y el carpincho o capibara, que es un roedor bastante grande, como un ejemplo de mamíferos. Fueron motorizados por distintas cuestiones, ahora les voy a ir comentando un poco. Así que, como les decía, voy a hablar un poco de biodiversidad en tiempos de cambio. Tiempos, literalmente tiempos. Hay una parte que voy a hablar de variabilidad climática en lapsos de décadas, y después proyecciones climáticas a futuro y cambios de uso del suelo y cómo afectan esos cambios de uso del suelo en tiempos acotados, cambios muy acelerados que se dan, sobre la diversidad, en ese caso los cambios de uso del suelo, sobre la diversidad de anfibios. Estas transformaciones, estos cambios, van a estar centrados en paisajes dominados por humedales. Paisajes dominados por humedales son áreas muy extensas donde por lo menos el 50% del área de estudio se considera humedal, esa zona que está en algún momento del año cubierta por agua. Al menos en algún momento del año tiene que haber agua en superficie sobresaturando el suelo de humedad. Primero de todo, el lugar de donde vengo, que les comentaba, si bien estudié en la Universidad de Buenos Aires, trabajo en la Universidad Nacional de San Martín, que es una universidad de relativamente reciente creación, es del año 92. Tiene 4 escuelas o facultades en las cuales se divide y después 14 institutos. Tiene pocos alumnos en comparación a otras universidades de Argentina, y estos 16.000 alumnos se concentran en 65 carreras de estas escuelas. Después tiene varios posgrados, entre ellos 13 doctorados, y hay 3.000 estudiantes graduados en los cursos de posgrado. El fuerte de esta universidad, si bien tiene pocos alumnos, el fuerte es la investigación en ciencia y tecnología, con un sesgo muy importante hacia la ciencia, el área física, hacia la Escuela de Ciencia y Tecnología. Tiene vínculos con distintos organismos del Estado, desde la Comisión de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, ahí mi vínculo con la teledetección, el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones en Ciencia y Tecnología. Después, otro tipo de dependencias, tecnología industrial o tecnología agropecuaria. Yo trabajo en uno de esos 14 institutos que les comentaba, que es el de Investigación e Ingeniería Ambiental, que tiene 5 grandes ejes temáticos en los cuales se desarrollan sus actividades: docencia, investigación, desarrollo tecnológico, ingeniería. Estas son algunas de las carreras que hay de grado y posgrado. Actualmente hay una sola carrera de grado, que es en ingeniería, y después todos los demás son posgrados que se dictan en este centro. Y de investigación, los otros 3 no los voy a citar en este caso porque no vienen al caso en esta charla. En investigación hay 3 ejes temáticos de investigación. Actualmente yo trabajo en el grupo de biodiversidad, limnología y biología de la conservación, pero estuve 5 años dentro del grupo de ecología y teledetección, que es donde me formé en el área de teledetección. Y actualmente tenemos vínculo desde el grupo de biodiversidad con la gente de ecotoxicología por el uso de anfibios como indicadores ecotoxicológicos de calidades y parámetros ambientales. Y como uno de mis temas centrales en la biodiversidad es la diversidad de anfibios, con ese tema, cuando trabajo en el campo y tomamos las muestras tanto ambientales como los ejemplares, hacemos captura de ejemplares de anfibios, parte de esos anfibios van a parar a ecotoxicología. Tengo 2 líneas de trabajo en la actualidad principales, una es una red iberoamericana de gestión ambiental. Acá trabajamos sobre ecología de paisaje y cambios de uso del suelo.
donde hay uno de los miembros de la red es de acá de la Universidad de la Complutense, de la carrera de Biología. Y después, mi tema central de investigación es la integridad ecológica en estos paisajes de humedal. Dentro de la ecología, les comentaba, anfibios va a ser el tema que se va a llevar gran parte de la charla de hoy, y carpinchos un poco, y si entra el tiempo, mamíferos, y si no, quedará, puedo colgar la presentación, eso no hay problema, se las puedo dejar. Y además de la ecología de poblaciones o distribución de estos grupos taxonómicos, si bien capibara es un mamífero, lo tengo separado por un énfasis particular que presté en este tema. Además de la ecología de estos grupos, la interacción con los cambios ambientales, cambio de uso del suelo, que se lo había adelantado al principio, cambio de uso del suelo por cambios en la cobertura por remoción de coberturas naturales y actividades productivas que se van desarrollando posteriormente. Principalmente son actividades agropecuarias o forestales. Por forestación, cuando hable de forestación, no implica una reforestación, no es una forestación previa a una cobertura leñosa preexistente, sino que es el cambio de ambientes dominados por hierbas, por herbáceas, y la plantación de cultivos principalmente de pino o eucaliptus con fines maderables o pasta de papel. Cuando hable de forestación, que es uno de los usos del suelo que voy a estar citando, sepan entender que detrás de esa connotación de la forestación es una nueva cobertura, dado que no había cobertura leñosa preexistente, sino cobertura de leñosa en bosques en parche, que se llaman mogotes o islas de bosque hidrófilo, en una matriz de pastizales inundables. Y cambio climático como cambios a largo plazo. En los humedales, en la Argentina, trabajo en dos macrosistemas de humedal. Uno es el macrosistema Iberá y otro es el Delta del Paraná. Son regiones que están sometidas a distintos tipos de actividades de transformación, como les comentaba, desde endicamientos, terraplenado y dragado de ambientes de humedal, para después, con las canalizaciones y bombas de agua, sacar agua del interior de estas zonas indicadas, y lo que se llama un proceso de pampianización, llevar una zona de humedales a un pastizal de llanura que posteriormente ingresa a la ganadería. Ganadería sobre ambientes de humedal, y después hay otros tipos de actividades, desde los desmontes con forestaciones de pinos o eucaliptus o arroceras principalmente. La ganadería que se practica en el área y principalmente en la zona del macrosistema Iberá es una ganadería extensiva, con una carga ganadera de menos de una vaca por hectárea. Generalmente está entre 0,6 y 0,7 vacas por hectárea, y eso va rotando entre distintos ambientes. La carga ganadera es relativamente de bajo impacto en cuanto al efecto del pisoteo del ganado sobre el suelo. Dentro de esos cambios, voy a arrancar por anfibios en ese macrosistema Iberá. ¿Por qué anfibios? Principalmente porque al ser una zona de humedales, y estos anfibios desarrollan al menos algunos de sus ciclos de vida en distintos compartimentos del ambiente. Algunos simplemente pueden pasar toda su vida en un ambiente acuático. Hay ranas de vida 100% acuática, y hay otras que en este anfibio, en esta dualidad de pasar parte del ciclo de vida dentro del agua y parte en la tierra, se ve influenciada las poblaciones por lo que esté pasando tanto en los ambientes de humedales o acuáticos como lo que esté pasando después en la zona terrestre. ¿Por qué son indicadores de estos cambios? Los anfibios ponen huevos sin cáscara, y en unas riestras gelatinosas que las depositan en el agua o en vegetación que almacena agua en alguna axila o alguna estructura de la vegetación. Esos huevos sin cáscara, la cáscara es una barrera que protege al medio interno del huevo, donde está el embrión, del medio externo. Al carecer de esa cáscara, lo que ocurra en el medio externo, básicamente variaciones en parámetros físico-químicos del agua o el aporte de algún compuesto en el agua, puede ingresar al huevo y al embrión y tener efectos deleterios directamente, efectos nocivos, afectando directamente la sobrevida de ese embrión, o afectar el desarrollo del embrión y generar malformaciones o una sobrevida menor en el adulto. Por eso son indicadores.
pueden sus poblaciones registrar cambios de los cambios que estén ocurriendo en el ambiente y reflejarlos tanto en la riqueza como el número de especies, como en la abundancia relativa de las distintas especies. En las últimas décadas, estos procesos de modificación del medio han afectado a poblaciones de anfibios a lo largo del mundo, generando reducciones de las poblaciones en distintas partes. Estas unas tablas de distintos grupos taxonómicos publicadas por la IUCN, donde podemos ver que los anfibios tienen la mayor cantidad en porcentaje, es la mayor cantidad de especies porcentuales que están bajo algún riesgo, desde estar en una situación crítica, en peligro, o vulnerables. Por eso en particular también centrado en lo que esté pasando con los anfibios en estas zonas de transformaciones. Si uno pega una lupa, un mayor detalle en esa barra más del 30% de las poblaciones de anfibios, de las especies de anfibios que se encuentran bajo algún riesgo, uno puede ver cuáles son las fuentes o factores de riesgo y básicamente casi un tercio de las especies de anfibios se encuentran amenazadas por la pérdida de hábitat. Acá tenemos sobre un total de aproximadamente unas 4.000 especies de anfibios, el 30% se encuentra afectadas por la pérdida de hábitat. Y si sumamos todas las barras rojas, que son los números de especies que se encuentran afectadas bajo alguna de estas fuentes de riesgo, ese número aumenta a un 40% de especies que presentan un declinamiento de las poblaciones por alguno de estos factores. Y declinamiento de las poblaciones es el primer paso para la extinción, en algunos casos local, o extinción global de las especies. Cuando uno ve ese patrón de distribución de esas especies afectadas a lo largo del mundo, uno puede ver cuántas especies se encuentran en esta situación de riesgo, y acá tenemos Argentina, y en el noreste de Argentina, disculpen, está la provincia de Corrientes, que es el área donde trabajo, que concentra el 31% de las especies de todo el país, y de ese 31%, que son 59 especies, 2 se encuentran vulnerables y 2 con datos insuficientes para poder ser caracterizadas. Este problema de datos insuficientes se va repitiendo a lo largo del país. Hay una escasa información bibliográfica sobre la situación real de las distintas poblaciones de anfibios en el país. Básicamente hay un vacío en la cantidad de trabajos que se realizan extensivos. Esto es, poblaciones a nivel de todo el país, ¿cuál es la situación? Para poder trabajar sobre los distintos factores que estarían afectando a las poblaciones, voy a hacer un trabajo, una aproximación en 3 escalas distintas con 3 procesos que ocurren en las diferentes escalas y siguiendo a un ensamble de 21 especies de anfibios. Primero voy a hablar de una escala local, que es una zona de Corrientes donde hay un parque nacional, un campo ganadero y una de estas forestaciones de pino que les comentaba al principio, donde esos cambios de uso del suelo básicamente van a afectar en principio a la oferta y disponibilidad de hábitat. Después, en una segunda escala, y este ángulo recto es por el corte de una imagen satelital, es un seguimiento de la variabilidad temporal a lo largo de una década de imágenes satelitales, con 2 imágenes por mes, son 240 y pico de imágenes, en las cuales fui siguiendo qué pasaba con la vegetación, caracterizando los ambientes y caracterizando los procesos que estaban actuando sobre los ambientes, y después a una escala, que es el cuadro rojo, que envuelve a toda la región de Corrientes, que ahí hice unas proyecciones climáticas y como unas comparaciones entre modelos climáticos sobre ese pool de 21 especies. En cada una de las escalas, bueno, primero en la escala de hábitat era enfocar en unos ambientes alrededor de las lagunas en una época del año en la cual se congregan los anfibios en una época reproductiva y de apareamiento, y caractericé todas las especies que estaban presentes y un relevamiento de la vegetación, el tipo de suelo, las características del agua y el paisaje circundante en los ambientes donde estaban ubicadas estas lagunas. Y un análisis a partir de las poblaciones y las comunidades de anfibios. Después en una escala de paisaje, los que les comentaba, un análisis de la variabilidad climática en la última década y las proyecciones de los corrimientos y desplazamientos de las especies en sus áreas de distribución en una escala regional
a partir de modelos de nicho ecológico y escenarios climáticos. Para la primera escala, como les comentaba, la escala local, la escala de hábitat, trabajé sobre la caracterización de la vegetación, el suelo, el agua y el paisaje. Fue encontrar primero un relevamiento de todas las especies presentes, algunas características de índole poblacional y comunitaria. La riqueza ya es comunitaria, la riqueza de especies y la abundancia a nivel de poblaciones. Después, si se encontraba alguna relación entre las especies o alguno de estos parámetros comunitarios con los 3 usos del suelo que estaba estudiando, y finalmente identificar alguna de las especies que podrían estar presentes, o ser indicadoras de un uso del suelo, o presentar alguna vulnerabilidad frente al cambio de uso del suelo. Como les comentaba, trabajé en una región de Corrientes, en una zona que es, esto es un alambrado, está exaltado en un color amarillo, pero acá hay una zona de alambrado. Esto es una misma imagen satelital, una imagen en falso color compuesto de imágenes Landsat, de 30 metros de resolución. Lo que vemos acá en este color marrón rojizo es bosque higrófilo. Estos cuerpos son los cuerpos de agua, las lagunas. Un alambrado de por medio, y acá que vemos un color celeste es los pastizales pastoreados de un predio ganadero, y finalmente una zona un poquito más al sureste tenemos un reemplazo de tanto la cobertura de pastizales, que es este color que ven acá un poco más oscurito, y el monte higrófilo, reemplazo por forestaciones de pino básicamente, donde quedan algunos parches de monte, de bosque higrófilo y los pastizales. Los pastizales, en algunos lados se practica actividades silvopastoriles, esto es, además de la ganadería, vacas debajo además de la forestación, vacas por debajo, y cuando van raleando la forestación, levantando los rodales, que crecen las herbáceas inicialmente, entran las vacas a engorde. En estos 3 usos, lo que planteé fue, bueno, les había adelantado, las caracterizaciones del ambiente y qué pasa con los anfibios en esas 3 situaciones, y después cruzar esos 2 sets de datos, tanto la información ambiental en esos compartimentos de vegetación, suelo, agua y paisaje, con la de los relevamientos de anfibios. Esto es una foto de una laguna característica del área dentro del Parque Nacional. Lo que ven de fondo es el bosque higrófilo, un bosque húmedo, y después hay un gradiente topográfico que va desde una zona de altos, una media loma y un bajo. En ese gradiente topográfico hay una variación que acompaña ese gradiente de la vegetación, una vegetación baja en las zonas bajas, hidrófita en la vegetación cerca de la laguna, en una media loma donde se desarrollan las herbáceas, y después en la zona alta topográficamente el bosque. Se tomaron muestras de vegetación, de biomasa, se hicieron censos de Brown-Blanquet para rangos de abundancia y cobertura, de distintos tipos funcionales de vegetación. Se caracterizó el suelo en distintos perfiles de profundidad, en 5 centímetros y 10 centímetros, y se tomaron variables de caracterización limnológica in situ, con sondas multiparamétricas, como se tomaron muestras y se llevaron al laboratorio para determinación de contenidos de nitrógeno, formas del nitrógeno presente, fósforo, etc. Que son algunos de los nutrientes que en principio sospechábamos que podían verse afectados básicamente en la forestación, cuando se agregan fertilizantes en la época de llevar los plantines de los invernaderos hacia el forestal, donde se aplican algunos productos químicos para favorecer el enraizamiento. Y después en el campo ganadero por las excreciones de las vacas, que podrían estar modificando el aporte de tanto nitrógeno como de fósforo, dado que las vacas se acercan a estas lagunas que se encuentran presentes en todo el área, a tanto alimentarse de las hierbas que crecen en las zonas de media loma como tomar agua de las mismas lagunas. Para la caracterización estructural del paisaje, lo que hice fue caracterizar alrededor de cada una de las lagunas, que son estos circulitos rojos que están marcados, donde fui haciendo relevamientos, qué pasaba en todo el entorno de la laguna, y tomé variables de caracterización desde la superficie de cada una de los ambientes presentes, la densidad de borde, los perímetros, la relación perímetro-superficie, distintos atributos estructurales del paisaje. Voy a destacar lo de estructurales, porque el segundo paso que me planteé, que es el de análisis funcional del paisaje,
es una línea que empecé a desarrollar en los últimos año y medio y es el motivo por el cual me llevó a estar vinculado con el grupo de Saura y análisis de conectividad de paisaje y flujos, en particular flujos de fauna, entre esos ambientes que yo venía estudiando estructuralmente, ahora ver qué rol juegan en el paisaje y cómo pueden estar actuando como los cambios en la matriz del paisaje como barreras o no a la dispersión de distintos grupos de fauna. Para los anfibios, volviendo a la misma zonificación de un cuerpo de agua, realicé algunas transectas de interceptación visual, esto es, básicamente se recorren entre 15 y 20 metros durante un tiempo fijo, no más de 20 minutos, y se van relevando todas las especies presentes y la abundancia de cada una, se van haciendo capturas, registros fotográficos de las especies que se encuentran. En algunos casos, cuando son de difícil identificación a campo, se hace la colecta del material y después se lleva al laboratorio para la identificación. Y además de identificarlos visualmente, se hacen transectas auditivas. Esto es, en realidad no son transectas, son puntos focales. Uno se queda 10 minutos como quien releva aves y por canto identificar las especies de aves. Acá pasa lo mismo, los anfibios cantan diferente, cada una de las especies, y por cómo están cantando uno puede identificar qué especie hay y uno va registrando. De esta forma uno tiene los listados de especies por cada uno de los sitios, de especies que uno pudo ver y otras que pudo oír. Y al igual que pasa en aves, que la ornitología está más difundida a nivel global y son ejemplos que se van encontrando, hay especies que son más vistas que oídas y otras que son más oídas que vistas, y en algunos casos cuando les muestre las tablas de resultados van a ver que hay unas especies que solamente las escuché y nunca las pude ver, y otras que solamente las pude ver pero nunca las escuché. Le voy a resumir solamente, porque no voy a entrar en detalle en cada una de las variables de estos distintos compartimentos del ambiente que fui relevando, tanto de vegetación, aguas y suelos. Lo que ven acá es una representación en un ordenamiento de componentes principales, variables sintéticas obtenidas a partir de todas las variables de la vegetación que relevé, desde la cobertura, la riqueza, la biomasa y demás parámetros de la vegetación. Hice un ordenamiento para obtener un eje sintético de toda la variabilidad que representaba la vegetación y representé los primeros par de ejes de estos ejes sintéticos de la vegetación para el suelo, para variables limnológicas, L1 y L2, y paisaje. Y solamente me quedé con los que eran significativos en ese ordenamiento de cada una de estas dimensiones para simplificar. Si no, acá hubiesen encontrado muchísimas flechas de cada una de la biomasa en cada uno de los estratos de la vegetación. Eso está sintetizado en cada uno. Por ejemplo, y el color de los puntos son lagunas pertenecientes a distintos usos. En amarillo pueden ver las lagunas de la ganadería, cómo se pueden separar en un eje, gran parte de las lagunas se pueden separar en el primer eje que explica el 30% de la variabilidad entre lagunas para todas estas características, y esas lagunas se caracterizaban por variaciones en parámetros físico-químicos del agua, menor conductividad, menor sólidos disueltos totales, más acidez, aguas más ácidas y con menor concentración de fósforo. Mientras que del otro lado del eje tenemos las variables contrarias y además empiezan a pesar otro tipo de variables. La biomasa de la vegetación herbácea, graminoide, esto es hierbas, pastos, vulgarmente pastos, en las medialomas, o el tamaño medio de partícula en las zonas altas o en las medialomas, el porcentaje de arena. Esto es como las lagunas situadas de este lado del eje tienen estas características. De esa forma fui separando y caracterizando en un ordenamiento, simplemente un resumen de distintos atributos de estas dimensiones del ambiente que fui relevando. Y fíjense que en la zona ganadera pesa en ese ordenamiento características del paisaje. Y esto es mayor proporción de hierbas raleadas, de pastos con baja biomasa, con baja cobertura vegetal y suelo desnudo, y además aumenta el número de parches en los cuales se encuentra el pastizal. Esto es, el pastizal se fue fragmentando en las zonas ganaderas, y esto es por una intensidad de pastoreo, reemplazando el pastizal por pastos raleados, por pastos bajos y suelo desnudo. Y entonces el pastizal, de ser un ambiente extenso, al igual que el bosque higrófilo dentro del Parque Nacional, pasa a ser un ambiente más fragmentado en pequeños parches. Y además también
asociado a eso un aumento en el número de parches del bosque nativo. Ese bosque nativo que antes teníamos en el Parque Nacional, una masa extensa en una zona del parque y una masa de pastizal, ahora esos dos ambientes se encuentran presentes, pero más fragmentados. Hay unas modificaciones en el paisaje de la actividad ganadera sobre la cobertura vegetal, además de las características limnológicas del agua. Resumiendo algunas tablas de los ensambles de anfibio, esto es las especies que salieron juntas en cada uno de los usos, los tres usos, el Parque Nacional, el campo ganadero y la forestación de pino y eucaliptus, a partir de los relevamientos visuales y auditivos. El número de individuos de cada una de las especies, son 21 especies en total que fueron relevadas. Mezclando las dos técnicas son 21 especies, que es el 70% de las especies presentes en todo el área, habiendo sesgado los ambientes de relevamiento y la época del año. Concentré en sitios reproductivos y en una temporada reproductiva. Fui en primavera-verano durante 3 años, concentrando en una época del año y en unas zonas particulares de ámbitos de reproducción, llegué a relevar el 70% de las especies presentes. Pueden fijarse que, como les decía, esta es una rana, un hílido, una rana trepadora con dedos con ventosas, Ipsiboas raniceps, que solamente sale en los 3 sitios, pero a partir de los relevamientos auditivos. Nunca la vi, siempre la escuché, y hay otras que pueden ser más vistas que oídas, Leptodactylus fuscus. Esto es una rana común, uno llamaría rana, básicamente, Leptodactylus fuscus, porque las otras son ranas acuáticas o ranas arborícolas, tienen algunas variaciones. Esta es lo que uno podría llamar una rana criolla, que fue en 2 sitios y fue solamente vista. Solo en el Parque Nacional fue vista varias veces y en la forestación solo una. Después en los análisis estadísticos hay unos filtros que se pasan para evitar las especies raras que pueden haber sido vistas solo una vez por algún sesgo metodológico o por una cuestión más casuística. Entonces las especies que solo en un solo muestreo de todos los años y en todas las lagunas sale, esas se eliminan. Bueno, y una de las cosas que pueden llegar a ver es que en el campo ganadero, acá tenemos la riqueza total de especies, independientemente del método utilizado para el relevamiento, es el que menos especies sale en número de especies, pero es el que más abundante. Eso después en algunos índices de comunidades, que son unas diapos más adelante, lo vamos a ver expresado. Y después en los diagramas de Venn, solamente para indicar el solapamiento de número de individuos compartidos entre usos o entre todos los usos, y pueden ver que el campo ganadero nunca tiene un pedacito de circunferencia propio, no tiene una especie particular que haya salido solo en el ganadero y ninguno de los otros usos. Todas las especies presentes en el ganadero están al menos en alguno de los otros usos. Sin embargo, en el Parque Nacional hay 2 especies exclusivas, en la forestación hay 4 observadas y escuchadas nuevamente 2 especies y 5, se agrega una más, que solamente fue escuchada en la forestación. Después 7 y 9 es el número de especies compartidas entre los 3 usos y después los otros son las intersecciones, un diagrama de Venn. Cuando vemos a nivel de comunidades, alguno de los índices que tenemos es el de riqueza de especies, esto es la cantidad de especies, el número de especies promedio que sale en cada uno de los relevamientos, el número total de individuos presentes, independientemente de la especie. Para ver las especies estaba en la otra tabla que lo había separado. La dominancia de Simpson, la diversidad ecológica, la diversidad de especies y demás, y la inversa de la dominancia para poder separar un número de especies que pueden llegar a caracterizar. Estos 2 índices permiten, con la dominancia, si la dominancia es muy marcada, la inversa de Simpson del índice de dominancia es muy chico y ese número, el número redondo de esa inversa de la dominancia, nos permite identificar con cuántas especies ordenadas en un rango de abundancia me quedo para caracterizar a la comunidad presente. Si hay escasa dominancia, quiere decir que hay muchas especies representadas en un número de individuos similar. En la dominancia es baja, la inversa de Simpson es alta, y quiere decir que para caracterizar esa comunidad o ensamble tengo que quedarme con muchas especies, con muchas de las primeras especies. Después unas curvas de rarefacción, que estos permiten a partir de remuestreo, de todos los muestreos que yo hice, va tomando remuestreos al azar y hace una proyección de cuánto hubiese sido las especies esperadas si yo aumentaba el n de esfuerzo de muestreo. Lo que nos sirve este tipo de curvas es para ver si tardábamos en estabilizar la curva
en el caso de la forestación por método auditivo se tarda en estabilizar. De hecho, la proyección implica que duplicando o triplicando el esfuerzo de muestreo no llegamos a estabilizar. Eso quiere decir que la variabilidad de especies en esos remuestreos internos de datos es tan alta que la proyección indica que nos quedamos cortos con el esfuerzo de muestreo y que hubiera aumentado el n cantidad de lagunas muestreadas hubiese implicado incorporar nuevas especies en el relevamiento total. Cuando se estabiliza rápido quiere decir que al aumentar mucho el esfuerzo de muestreo no implicaba aumentar en demasiado los costos de muestreo, implica aumentar las especies relevadas. Acá lo que podemos ver, resumiendo, estos están replicados para los dos relevamientos, para las dos técnicas de relevamiento. Lo que podemos ver, la del medio es siempre en estos diagramas de caja, es el campo ganadero y después las letras implican diferencias significativas a partir de comparaciones. Como pueden ver, la variedad es muy alta. Las comparaciones son por modelos lineales metiendo la heteroscedasticidad como una matriz, modelando la heteroscedasticidad. Esto es, no considerando igual variabilidad entre los sitios, considero una variabilidad distinta, modelo la estructura de esa varianza en una matriz de varianzas e ingresa eso en el modelo de la comparación. Eso permite, cuando hay mucho ruido, cuando hay mucha variabilidad en algunas, igual detectar diferencias significativas. Entonces acá lo que pueden ver es que el campo ganadero es el que menos diversidad presenta significativamente respecto a los otros dos usos. Los otros dos usos no puedo distinguir la diversidad, esto es el número de especies. Y además, en el n, si bien no hay diferencias significativas, hay un n mayor que en los individuos escuchados, oídos. Esto es, hay una diferencia significativa en los métodos auditivos, pero en los visuales no se logra evidenciar. Y esa diferencia en el n, con una baja riqueza, implica una diversidad, en realidad no se ve en la diversidad auditiva, sí en el visual, una baja diversidad, esto es, muchos individuos, pero en pocas especies están acumulados, en pocos grupos se llevan la mayor parte de la torta. Si uno grafica los porcentajes en una torta, la mayor parte de las porciones se la está llevando muy pocas especies y el resto se dividen entre las especies acompañantes. Y cuando uno ve la dominancia de Simpson, en la dominancia específicamente tienen un grupo, una comunidad muy dominada por pocas especies. Estos mismos análisis son los que se pueden aplicar en otros tipos de comunidades herbáceas, en ecología de comunidades. No hace falta que sea en ecología de comunidades de animales. Son índices de comunidades clásicos. Después, en un ordenamiento cruzando las matrices de datos de las lagunas con las especies, muestro solamente los resultados de análisis de correspondencia, porque la correspondencia canónica, que es un análisis, en lugar de ser un análisis directo, es un análisis directo de especies, de los sitios y especies, pero restringido por una tercera matriz que entra en juego, que es el de las variables ambientales. Pero la inercia, que es la variabilidad explicada por el análisis de correspondencia canónica, no implica una mejoría respecto al análisis de correspondencia, entonces solamente muestro los gráficos de los CA. Acá lo que pueden ver es, no implica una superposición directa de los gráficos, pero sí las tendencias de dónde se ubican algunas lagunas con algunas especies de anfibios. Entonces, hay lagunas que fueron muestreadas en reiteradas oportunidades en la forestación que se asociaron a algunas especies de anfibios en particular o algunas del Parque Nacional con otras, pero la mayor parte de las lagunas no presenta una diferenciación en ese ordenamiento y es esto son esas lagunas que tienen muchas especies en común en general. Si uno recuerda esos gráficos de Venn, esos diagramas, son pocas las especies exclusivas de los usos y eso se refleja en que no es fuerte en ese ordenamiento la separación de los sitios por el uso, solamente considerando las especies presentes. Porque son pocas las especies, 2, 4 o 5 especies sobre más de 20, es poco el peso que van a aportar para poder diferenciarlas. Pero lo que se pueden llegar a ver, algunas especies que sí son exclusivas y que en la tabla, esa tabla que les mostré al principio de todas las especies con todas sus abundancias, sí podíamos ver algunas especies que solo salían en algunos usos. Pero ese efecto de esas solas especies que salen en esos solos usos se ve diluida
en el total de especies. Por eso la estructura no es tan fuerte en poder separar los usos en estos tipos de análisis de ordenamiento. Para el visual, más aún, para el auditivo, el anterior fue el visual, para el auditivo más aún, la mayor parte de las lagunas salen en un gradiente donde se van alternando sin tener un uso marcado en ese ordenamiento en función de las especies relevadas. De vuelta, solo algunas forestaciones se pueden separar por alguna de las especies. En particular, Synax fuscovarius, una especie también, un hílido, una rana arborícola, una rana trepadora, que sale también en el visual y sale en el auditivo, separado en algunas de los cuerpos de agua de las forestaciones, son unas ranas que se las encontraba cantando sobre los pinos que crecían en las zonas bajas, en las zonas inundables. Entonces, ahí quizás por las modificaciones en las coberturas de vegetación, por ingresar pinos de las propias semillas que iban cayendo de la forestación circundante a las lagunas, que germinaban y daban un soporte, donde estas ranas trepadoras se encontraban en un ambiente propicio más alto todavía para trepar y realizar los despliegues prenupciales, que es el canto de los machos para atraer a las hembras. Resumiendo, se termina la primera parte de anfibios, de la primera escala. Las otras son más cortas, igual. Las actividades sí afectaron a nivel de estructura y vegetación, esto en el primer ordenamiento de las lagunas, solamente considerando el uso y las características ambientales. Se pueden llegar a separar como variables limnológicas o el paisaje en particular, pueden discriminar a las lagunas de los campos ganaderos. Hay una simplificación, este gráfico no lo mostré en particular, la simplificación del paisaje, pero es en cuanto a la diversidad vegetal que está en el campo ganadero, hay una simplificación y eso está repercutiendo en una menor riqueza, una menor diversidad de ambientes, es una menor diversidad de hábitat para las especies de anfibio, entonces solamente hay pocas especies presentes y eso está asociado a la simplificación de ambientes. Y esas pocas especies son muy abundantes. Hay una mayor riqueza total en los forestales y quizá esto estaba evidenciado por los nuevos ambientes que se fueron generando alrededor de las lagunas, como les contaba, los árboles de pino creciendo en zonas alrededor de la laguna que naturalmente eran pastizales simplemente, generando una heterogeneidad de ambiente, permitiendo que aparezcan esas ranas como Synax fuscovarius trepando a estos árboles. Y se identificaron algunas especies preferenciales, no indicadoras, no eran exclusivas, pero sí que salían con preferencia en esos ordenamientos, tanto del Parque Nacional como del predio forestal, pero sin el ganadero se caracterizó por no tener especies preferenciales, además menor riqueza y más abundancia de las pocas especies que se encontraban. Había una modificación tanto en el ensamble de anfibios por los cambios en el uso del suelo. Cuando les comentaba en la segunda escala, que fue el de la variabilidad climática en la última década, acá fue identificar primero las unidades funcionales, unidades de paisaje, ya no desde el punto de vista estructural, no una clasificación estructural de las imágenes, sino una clasificación funcional a partir de estimación de parámetros funcionales de imágenes satelitales. En principio trabajé con distintos índices, después me quedé solo con NDVI, con el índice verde normalizado, que es un cociente entre bandas de infrarrojo cercano y el rojo. A partir de ahí, para analizar las firmas en el tiempo, clasificar los paisajes con unidades homogéneas desde el punto de vista funcional, desde cómo se iba variando ese patrón de firmas funcionales, y después una caracterización estructural de esas unidades funcionales. Ahí sí, montar sobre esa unidad obtenida qué características presentaba la estructura del suelo a partir de topografías, pendientes, tipos de suelo, etc. Y a partir de ahí, ver qué pasa con las variabilidades, si había tendencias, identificar las tendencias si eran significativas en esas series de tiempo, qué pasa con la distribución de hábitat de anfibios dentro de esas unidades funcionales. Entonces, para la unidad de paisaje, series de tiempo de imágenes a partir de productos MODIS de índice verde, tener una firma temporal y un patrón anual y una firma temporal. Además, en paralelo, hacer características estructurales, tanto de cobertura del suelo, tipos de cobertura del suelo, la geomorfología que dio origen a esos tipos, si eran suelos de fajas arenosas depositadas por el río, si eran suelos rocosos de un macizo
basáltico que emergió hace unos millones de años y que generó un suelo alto, de escasa infiltración de agua, con suelos con alto contenido de basalto y elevado topográficamente, con pendientes pronunciadas. Así que todo lo que llueve ahí se exporta, es agua que no logra ser retenida en su totalidad en el mismo suelo, sino que es sitios de exportación de agua, etc. Y bueno, el tipo de suelo que les comentaba. Y en paralelo teníamos unas tablas de asociación de ambientes con anfibios para toda la zona del litoral y parte de Uruguay, donde después cruzamos la información de cómo estaban estas especies sobre estas unidades funcionales determinadas y qué pasaba con la unidad funcional. Bueno, índice verde, si están todos familiarizados, esta la paso, el índice verde, esto es firmas de distintos tipos de cobertura del suelo y cómo van variando en particular en el rojo cercano, en el infrarrojo cercano y en el rojo dentro del visible, cómo la pendiente que se genera para distintos tipos de coberturas del suelo es distinta. El índice verde básicamente va a evaluar esa pendiente, esa magnitud de cambio, y a partir de la diferencia entre estos dos sobre la sumatoria de estos valores en reflectancia, en cuánto refleja el suelo a partir de la luz solar que llega. Esta es una firma típica de la zona para índice verde. En febrero, en la zona del verano de nuestro hemisferio, es donde se concentra la mayor cantidad de lluvias en esta región y mayor temperatura, donde se da el combo, donde las plantas crecen con mayor vigor y ese índice verde adquiere el pico del máximo índice verde. La integral del índice verde es un estimador de la biomasa vegetal y la variabilidad la variación de esta integral en el tiempo, de esta área bajo la curva, nos puede dar idea de cómo va variando la biomasa y si hay acumulación o pérdida de biomasa en el tiempo. Entonces, como les comentaba, a partir de los índices de la serie de tiempo de índices verdes, una clasificación de toda el área, de todas las 243 imágenes, en 12 clases y se enmascaró las áreas urbanas. A partir de esas 12 clases hay una caracterización de los patrones de la serie de tiempo en la firma durante el periodo estudiado, a partir de las primeras imágenes MODIS hasta el 2009, fin del 2009, que dejé de registrar estas imágenes cuando empecé a procesarlas. Lo que podemos ver es las distintas firmas tienen patrones ligeramente distintos, las que están dominadas por vegetación, y está resaltado un año donde en punteado está la anomalía de precipitación, esto es la variación de la precipitación en ese mes respecto a la media de la precipitación en los últimos 30 años. Entonces hay anomalías de precipitación negativa, esto es llovió menos de lo esperado o en este caso llovió más de lo esperado por los promedios históricos. Tenemos una clase en línea continua que es el agua. Después tenemos ambientes de bordes del agua, que hay periodos del año que pueden presentar un patrón fenológico cubierto por vegetación, pero deprimido en el valor del índice verde, dado la presencia de agua que tira el índice verde hacia abajo, hacia valores cercanos a cero. Después una unidad funcional que venía oscilando con un patrón como si fuera un borde de cuerpo de agua, pero que año a año fue enmascarándose y mimetizándose con el resto de las firmas continentales o terrestres, terminó siendo una de las mismas, y esto es una región de islas que quedó expuesta en superficie, unas islas nuevas donde se dio una sucesión de vegetación, una sucesión primaria, por un cambio en una cota de altura de una represa que se construyó acá, que es Yacyretá, donde se inundó un reservorio bastante importante de agua y se elevó la cota de agua y cambiaron los registros de niveles medios de la altura del río Paraná, que es el río que bordea este lado, y dejó una sucesión de islas que se fueron formando de nuevo. Y esas islas terminaron generando un patrón de vegetación, cobertura vegetal. Después, analizando cada una de estas firmas para cada estas unidades funcionales, estas 12 unidades, y haciendo un análisis de series de tiempo con el test de Mann-Kendall, que va viendo la variación a partir de medias móviles de cómo va moviéndose ese periodo, se desacopla la parte cíclica del periodo y ve qué va pasando con los residuos en esa serie de tiempo y puede ver si hay tendencias significativas
tanto crecientes como decrecientes. Y se identificaron que más de la mitad de las unidades funcionales presentaban tendencias decrecientes en el índice de biomasa en casi 10 años de seguimiento satelital, con una biomasa acumulada año a año siempre menor a la anterior. Y solo 2 unidades funcionales, la 2, que es la celeste, asociada a los bordes del cuerpo de agua, y la 3, que presentó creciente. La 3, por una obviedad, si se fijan acá tiene el patrón más marcado, es esa zona de islas que en su momento oscilaban en estar cubiertas de agua o no estar cubiertas de agua a tener una cobertura vegetal. Entonces, en ese periodo de tiempo, la biomasa acumulada siempre fue mayor a la anterior por una sucesión primaria de cobertura vegetal sobre ambientes nuevos, dio una tendencia positiva. Ahora, esas unidades funcionales había que caracterizarlas. Esta zona, lo que le decía, es el macizo elevado de rocas de escudo mercedeño, y estas son las distintas variables de coberturas de suelo, de alturas relativas, pendientes relativas, como la variación de la altura de un píxel obtenido por una imagen de radar, con los píxeles vecinos. La diferencia que hay en ese valor, en esa celda de altura, nos genera pendientes relativas entre unidades vecinas de píxeles, y eso pues, caracteriza a esta zona como una zona de pendientes alta, rocosa, con baja capacidad de retención de agua. ¿Dónde está esta unidad funcional, que es la 7? Que en la anterior, la unidad funcional 7 es una que tiene una tendencia decreciente en la biomasa, y que si adelantamos unas diapositivas, caracterizando, tomando muestras, cada uno de estos puntos son muestras de 500 píxeles tomados al azar de todo el área, así que hay 2500 píxeles tomados al azar de cada una de las clases. Cada píxel tiene 250 metros de lado. Se caracterizaron cruzando con todas las capas estructurales, y pueden ver que la clase 1, que les decía, el agua, los bordes de cuerpo de agua, la zona de islas que se fue colonizando, asociadas a zonas bajas y con suelos pesados, suelos con alto contenido de agua. Y la clase 7, que la tenemos acá separada, que es esta clase verde de acá, que es propia del macizo mercedeño, el macizo alto, es en zona de tierras altas, donde está dominado por pastizales. Y esos pastizales, si se fijan, retrocedo una diapo más, estos pastizales, esta clase verde, es la clase más sensible en disminuir su vigor en biomasa verde cuando hay déficit hídrico, y esto es porque es una clase dominada por pastizales en suelos con baja capacidad de retención de agua, que cuando no llueve en el verano, que es la época donde debería estar acumulándose las lluvias, cuando no llueve es la clase que más lo resiente en biomasa, siendo otras la percolación, que tiene mucho menor, esa disminución de índice verde en el momento de esplendor mucho menor. Esto para caracterizar cada una de las unidades funcionales, tanto estructuralmente como comportamentalmente en el tiempo. Sí. ¿El gráfico Sí. el centro de que salen esos radios, que como no conozco estas gráficas? Estos son ordenamientos de PCA. Esto es sintetizar. Primero, un PCA hace un ordenamiento de buscar un eje, hace toda la nube de puntos en todas las dimensiones de todas las variables que uno agrega, y busca el eje que atraviesa toda esa nube de puntos de forma tal de maximizar la varianza. Esto es, los residuos que se generan entre lo observado y lo esperado en ese eje. Entonces, se genera un eje. En ese eje hay una proyección de cada una de las variables, de cada uno de los sitios que tienen un valor para cada variable hacia ese eje, y los residuos se ven maximizados. Por eso se dice que en un ordenamiento, y se hacen tantos ejes, cada uno ortogonal al anterior, como variables uno incluyó. Si uno incluye 20 variables, un análisis de componentes principales va a devolvernos 20 ejes. Pero con la característica que del primer eje al número 20 hay un decrecimiento en la variabilidad explicada, porque el primero es el que se ubica de forma de explicar la mayor cantidad de variabilidad, que es el numerito que está acá abajo, que es el 35,7% de la variabilidad explicada de todas las muestras, está explicado por el primer eje. Y ese eje está compuesto por la proyección de cada una de estas variables a este eje. Y así uno va agregando nuevos ejes. El centro es el punto que no explica variabilidad, porque es el centro donde se cruzan todas
todas las variables en esa proyección. Y el segundo eje explica los residuos de variabilidad que no explicó el primero, por ende explica menos variabilidad y tiene que ser ortogonal al primero. El segundo tiene que ser ortogonal al primero y al segundo y explica menos todavía variabilidad, por eso la variabilidad es decreciente y uno se queda con los primeros 3 o 4 ejes de un análisis de componentes principales, porque esos primeros 3 ejes concentran toda la variabilidad. Y a veces sirve como una herramienta para sintetizar cuando uno tiene bases de datos con muchísimas variables. En este caso no hay tantas. En el anterior, cuando mostré el de ranas, que mostraba solamente los ejes sintéticos, había más de 60 variables. Si uno hace un análisis de ordenamiento con 60 variables, todo queda una torta de flechas y flechas que no logra distinguir nada. Entonces se concentra la variabilidad con estos ejes. Y después se grafican los scores, que son esas puntuaciones en la nueva proyección de todas nuestras muestras a nuestro nuevo sistema de coordenadas. Y hay unos vectores que vinculan el sistema original de variables con el sistema nuevo de proyección. Y es el que nos permite descomponer cada uno de estos puntos. Si yo tengo un vector muy pronunciado en un eje, su proyección pesa y quiere decir que las muestras que están ubicadas de ese sector se caracterizan por tener alto valor de esa variable. Por ejemplo, en las 5 y 6 son áreas caracterizadas por suelos con humedales, suelos distosoles, pero están acá. Pero porque estas variables ambientales son las que más pesan en explicar este eje, que explica casi el 20% de la variabilidad de los datos. En un resumen de PCA. No sé si contesté. Sigo avanzando entonces. Cruzando. Acá están las distintas unidades funcionales, pero con la riqueza de cada una de las especies que hacen uso de estas distintas unidades funcionales y resaltado abajo cada una de las clases si presentan o no tendencia. Tendencias decrecientes, estas grises, tendencias crecientes, estas que están en verde, y sin tendencia significativa en el periodo de tiempo, lo que podemos ver es que cuáles son las unidades funcionales que tienen tendencia decreciente, que son las que tienen coberturas de bosques y coberturas de pastizales, que son este grupo de unidades que se encuentran acá. Está dominado por unidades que tienen una tendencia a ir disminuyendo su biomasa verde. De esta forma uno podía identificar qué especies podían estar más afectadas por esta disminución de la cobertura vegetal por una disminución en la oferta de hábitat asociado a esa cobertura vegetal. Eso en resumen solamente para incluir la variabilidad temporal. El 65% del área, que son esas unidades grises que yo les marqué que tenían tendencia decreciente, pero expresado ahora en cuánta superficie domina cada esas unidades funcionales, el 65% en esas 6 clases que tenían tendencia decreciente presentan una disminución del área. Áreas nuevas, esa clase 3 que les comentaba que estaba en esta zona de llanura de inundación del río Paraná, solo representa un 1% de áreas nuevas que se van formando como sitios de hábitat novedosos para ser colonizados por especies de anfibios, más por especies de anfibios ubicadas en las cercanías, son especies básicamente acuáticas o hílidos de ambientes de humedal. Y los ambientes que estaban asociados a las zonas de sabana o pastizales en altura son los que mayor vulnerabilidad presentaban, dado que eran los ambientes más sensibles y con tendencias paulatinas decrecientes en la biomasa en la última década, y las proyecciones indicaban que esa tendencia iba a continuar. Entonces la oferta de cobertura vegetal para esas especies iba a ser cada vez menor. Pasando a la última, y esta la voy a resumir todavía más, no sé cómo vemos en tiempo, Sonia. ¿Una hora? Mirá, yo pensé que era menos. Capaz que les voy a deber capibara, no sé. Bueno, para modelos de distribución de especies a nivel regional, a partir de modelos de nicho ecológico, esto es, a partir de las 21 especies de anfibios que veníamos relevando en distintas escalas, obtener todos los puntos de presencia de esas especies para toda el área de distribución natural, generar la caracterización de los rangos de variables climáticas que estaban asociados, y después hacer foco en la región donde estábamos trabajando. A partir de esto, este es un esquema conceptual que es, tenemos variables X, variables ambientales, variables climáticas, variables de topografía, variables de uso del suelo, no importa, tenemos variables ambientales, tenemos
sitios donde hay registros, cruzando a partir de un modelo inductivo, es caracterizando esos sitios con los rangos de variación de cada una de estas capas de caracterización. Básicamente en este capítulo fueron climáticas y topográficas. Entonces, a partir de ahí, caracterizar el nicho de distribución de cada una de las especies en esos ambientes, en ese espacio multidimensional, como con tantas dimensiones como variables uno tenga acá. A partir de ahí, caracterizar el nicho y después ver en qué otra parte, y ahí está la parte inductiva del método, es a partir de estos puntos, evaluar cuánto se parecen los demás puntos del espacio, donde yo no sé si ocurre o no ocurre, si está presente la especie o no está presente, pero por alguna variable de similitud, alguna forma de medir la similitud, a partir de modelos lineales, a partir de distancias, distintos tipos de distancia euclidiana, distancia de Goober, que es la que utiliza el algoritmo de domain, o envolventes climáticas, a partir de diferentes algoritmos, poder generar los patrones de distribución. Y después, operando con ensambles de patrones de distribución, obtener patrones de riqueza. Por un lado, y si uno logra caracterizar ese nicho a partir de este espacio multidimensional con los registros obtenidos y las características para la actualidad, ver qué pasa en un escenario futuro y ver dónde evaluar qué tanto se parece la distribución a futuro de la actual a partir de, bueno, este nuevo punto del espacio va a tener otras características, va a llover más o menos, o se va a concentrar en una parte del año, o la temperatura va a ser mayor. A partir de ahí, ¿qué tanto se parece ese sitio a futuro del cómo se parecía en la actualidad? Y esta proyección, ahora estoy trabajando con proyecciones a menor plazo porque al año 2100, ahora estoy trabajando a 2050 con otros escenarios. A 2100 hay mucha variabilidad y hay mucho ruido entre escenarios. Así que recomendación para el futuro, no trabajen a 2100, trabajen a 2050 y trabajen con por lo menos 12 escenarios extremos de emisión, o un escenario verde y un escenario extremo, y fíjense qué pasa en ese rango de variabilidad. Ya para el 2100 las proyecciones están tirando cada vez más ruido, entonces la variabilidad para cada una de esas variables de emisión es muy alta y se superpone. Hay mucha incertidumbre a 2100. Bueno, y generar los modelos de distribución. Ya esto se los fui comentando, lo adelanto. Estos son los modelos de distribución. Evalué después, a partir de todos los puntos que yo tenía de especies, me quedé con un 30%, el 70% lo usé para generar ese modelo inductivo y evaluar y ver la distribución, y ese 30% restante lo metí como dato externo a la evaluación de los modelos. Evaluamos distintos algoritmos para modelar la distribución, esos que les comentaba, si es envolvente bioclimática, si es por distancia, si es por modelos lineales. Y cada una de las especies actuales y futuras, estos son los pares, acá van a haber 20, yo estaba trabajando con 21, pero una especie la tuvimos que descartar porque hay pocos registros geográficos que podían servir para hacer una partición y tener un modelo robusto. Quiere decir que si yo hago particiones al azar, el resultado debería coincidir. Si tengo pocos datos y hago particiones al azar de esos datos, probablemente los modelos que vayan resultando van a estar muy influenciados por ese subset de datos escasos. Entonces, eso da modelos más inestables o no robustos. Después caractericé la superficie ocupada por las áreas de mayor probabilidad que se encuentre la especie, que son estas manchas rojas. Caractericé la superficie de la mancha roja, el número de parches en los cuales esa mancha roja se distribuía, y lo que pueden ver es, para todas las especies, las 20 especies que quedaron, la superficie en kilómetros cuadrados actuales, el porcentaje de la superficie, que ese dato no importa porque depende mucho del área de trabajo, el número de parches en los cuales se distribuían estos kilómetros cuadrados, en la actual, en el futuro, cuánto se superpone y cuánta es la diferencia. ¿Qué es lo importante de la superposición? Los anfibios tienen poca capacidad de dispersión. Son filopátricos. Donde nacen les gusta vivir y les gustaría quedarse ahí hasta sus últimos respiros. Entonces, con poca capacidad de dispersión, si yo tengo áreas nuevas fuera de su área de distribución que empiezan en esa área futura, si los kilómetros me aparecen
fuera de su área actual, esto es, sin área de superposición, probablemente sean áreas inalcanzables en la vida de esas poblaciones de anfibios. Entonces, por eso lo importante es focalizar qué pasa con la superposición. Y la diferencia en porcentaje entre la actual y la futura. Y fíjense que todas las especies presentan una disminución en su área de distribución. Más aún, hay algunas que no presentan superposición entre áreas actuales y futuras. Esos son los que más en problemas van a estar, porque si no tienen área de superposición, probablemente no lleguen a estar, no logren alcanzar en ese tiempo de cambio las áreas nuevas donde tienen condiciones favorables. Y encima, en algunos casos, estos que se ven un poco tenue, los que están resaltados, además de que todas disminuyen su superficie, hay algunas que además aumentan su número de parches. Esto es, se reduce el área y encima se fragmenta el área. Y eso, como en una de las primeras diapos que les mostré, que es uno de los problemas de pérdida de hábitat, es uno de los factores es el factor de riesgo principal para las especies de anfibios en el mundo. Estos modelos coinciden con ese diagnóstico actual de la situación de los anfibios, dado que todos pierden superficie y además a algunos se les suma la sinergia de fragmentarse aún más. Después hay algunas áreas, cuando calculamos la riqueza, hay áreas donde hay fragmentos de riqueza residual y empieza a particionarse el área. Y uno ve en un cociente entre las distribuciones de riqueza que hay un desplazamiento con tendencia, donde esta es Uruguay, toda esta zona es de Argentina, esto es Paraguay, esto es Brasil. Esta zona es una zona potencialmente rica de los anfibios que estuve estudiando de la zona de Corrientes en el futuro, pero si ustedes se fijan en la riqueza actual, esa es una zona de riqueza baja. Quiere decir que para que esta zona en el futuro sea rica, tienen que llegar las especies de esta zona hacia acá, y esta zona es una zona inalcanzable para el desplazamiento. Entonces, por más que uno encuentre áreas favorables en el futuro, son áreas inalcanzables. Esta zona, la zona del sur de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba, puede ser una zona más fácilmente alcanzable por una solución de continuidad. Acá hay un río importante que es el río Uruguay, y la diversidad de estas especies que fui estudiando del otro lado del río Uruguay es poca. Entonces, esas pocas deberían estar llegando acá, es algo altamente improbable por la distancia de dispersión que tiene y la distancia donde se encuentran estas áreas. Resumiendo, para el escenario, el 40% de las especies presentan disminución y fragmentación del área. Hay áreas nuevas, pero son inalcanzables, y ahí cobran valor las áreas de superposición de estas especies de anfibios. ¿Por qué son importantes los anfibios? Una cosa que no les comenté al principio. Son controladores de muchas especies que son consideradas plagas. Es el compartimento de carnívoros dentro de un ecosistema que más cicla carbono a partir de la ingesta de invertebrados o de insectos. Es uno de los compartimentos de ciclo de carbono más importante en ese ciclo de nutrientes, y tiene algunos roles ecosistémicos silenciosos para la población en general, pero claves en el funcionamiento ecosistémico. Entonces, además de que son indicadores, tiene un rol en el ecosistema importante. Por eso también parte del foco de qué estaría pasando más en una zona agropecuaria. Si controlan insectos plaga, cobran valor este grupo taxonómico. No sé si les llevo a comentar algo de carpincho, puede ser rápido. ¿Cómo están de tiempo? Bien. Yo sigo hablando. Sí, preguntas. ¿Qué herramientas utilizan? ¿De qué? ¿Sistema de información geográfica? Sí, básicamente todo va a estar atravesado por una pata en teledetección, y la teledetección con una plataforma de sistema de información geográfica para cruzas, análisis, representación, mapeo. ¿Programa? Sí. Programa y algunas herramientas en QGIS, que es un software gratuito, y otras herramientas en el viejo ArcView y ArcGIS, que es la versión, a partir de la versión 8, 9 y 10, ArcView se pasó a llamar ArcGIS. Y ahí hay muchos plugins que se pueden incorporar de desarrollo de otras universidades. Entonces, de hecho, ahora estoy trabajando con algunos plugins externos al ARC, pero corriéndolo dentro de la plataforma de ARC. Y algunas otras cosas en DOS, para la parte estadística todo está en R. Y no sé. Para la clasificación de imágenes, para la parte de teledetección, Envy o ERDAS son los dos programas. Y nada más que recuerden en este momento.
En paralelo a esos resultados que estáis teniendo de... Dale, nos vemos, Aitor. De fragmentación y de pérdida de hábitat, ¿no estáis planteando medidas a la par? Quiero decir, corredores naturales, o si de alguna manera... Si aguantás capaz que 2 horitas, no llego. No, mucho menos llego a algo de eso. Que es el motivo por el cual estoy ahora en Montes. Corredores y eso estoy ahora. Eso. Pero si querés, no me voy a adelantar, pero sí. Bueno, Carpincho, el otro grupo, esta también es rápida. Cada vez van decreciendo, porque yo creo que capaz cuando voy armando la presentación me voy fatigando sobre la marcha y voy cada vez dedicándole menos diapositivas, pero bueno. Cualquier cosa igual me frenan. Para Carpincho, esto se inició en el 2006, mis trabajos en Carpincho, después los dejé en un congelador, me dediqué a anfibios y ahora recapitulé de vuelta a Carpincho por mi nuevo vínculo con Montes, pero dejé, este trabajo se inició hace un tiempo largo. Esto fue motorizado por... el carpincho es un roedor muy grande, los machos pueden llegar a pesar 80 kilos, son roedores muy grandes, herbívoros, semiacuáticos, viven en los bordes de esteros, usan las zonas de interfase agua-tierra para hacer los revuelcos de barro, para sacar sectoparásitos, utilizan como refugio, como zonas de descanso, a la sombra. Se pueden esconder en el agua, se pueden esconder en los macizos de vegetación. Tienen criado, la cría es por criado comunitario, varias hembras pueden estar amamantando crías que no sean propias, forman grupos, pueden llegar a formar grupos muy numerosos de 40 individuos. Y es una de las especies de fauna silvestre de la región más importante. Pero, ahí se encuentra conflicto con el hombre, es muy explotado. Desde conservas de carne de carpincho, cuero de carpincho, para ropa, para productos, bueno, es un mate, otros envasados y demás. También se utiliza la grasa de carpincho para pastas, ungüentos, para el asma y otras cuestiones más por parte de los pobladores locales. Entonces, hay un uso histórico de las poblaciones silvestres de carpincho por parte de tanto los pobladores locales para alimentación como de algunos emprendimientos para la comercialización de productos derivados tanto de carne como de cuero. Y además hay algunos productores agropecuarios que los considera que entran en conflicto por competencia por el forraje con su ganado local y los persiguen y los matan y los dejan, los cuerpos directamente se descompongan en el mismo lugar donde los cazaron, ni siquiera hacen uso del cuero o de la carne. Algunos que los cazan, de los productores agropecuarios que los cazan, utilizan el cuero porque el cuero es muy resistente al agua, es un bicho que está sometido al agua gran parte de su vida y el cuero resiste mucho, entonces para las monturas y para algunos correajes para los caballos utilizan cuero de carpincho. A partir de ahí, que es una especie muy explotada, la Dirección de Fauna dentro de la Secretaría de Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, genera unos programas para manejo sustentable de distintas poblaciones, entre ellas el carpincho. Genera unas publicaciones de hay que hacer un uso sustentable de distintas poblaciones. Carpincho, yacaré, caimán, ñandú, camélido, llama, vicuña. Entonces, para distintas poblaciones de especies silvestres que son explotadas, el Ministerio de Ambiente trató de hacer un estudio de situación, cuál es la situación actual de las poblaciones y poder regular las tasas de explotación de las especies. Para ese entonces, cuando la Dirección de Fauna saca esta publicación de recomendaciones para el manejo, la provincia de Corrientes, y vuelvo a Corrientes, estaba categorizada por un trabajo del 88 y que después nunca más se hizo una actualización, estaba separada en 3 categorías, si hay mucho, si hay poco o si no hay nada, básicamente eran las categorías de cuánto carpincho había para poder explotarlo, y no había un grano más fino, siendo que los que explotaban las poblaciones actuaban a escala más local, con un grano más fino para poder... era muy grosera esta clasificación y decir, bueno, toda la zona negra se puede sacar mucho carpincho, total hay mucho, pero internamente es una zona homogénea para poder sacar mucho. Entonces, a partir de ahí, en esta publicación, sacan una recomendación diciendo, a futuro, la Dirección de Fauna dice, deberíamos tener un SIG y saber un poco más finamente dónde están los carpinchos para poder afinar un poco cuáles son las cotas de extracción de cueros del área. Y ahí es cuando me involucré. Yo en el 2006 era estudiante de Ciencias Biológicas todavía,
me quedaba hacer la tesis para recibirme y dije, bueno, esa es una oportunidad. Me meto acá, hago la tesis y cierro. Los de fauna se quedan tranquilos porque tienen un modelo de distribución de bichos y yo termino mi carrera de grado. Entonces me puse ahí. Cuando entro en tema, ya alguno de los autores, María Luisa Volkovic, había trabajado, trabaja en la Secretaría de Ambiente, había publicado ese manual de recomendaciones para explotación de fauna y junto con Rubén Quintana, en ese momento mi director de grado, habían hecho unos modelos para evaluación de poblaciones, basados en múltiples variables que cubrían distintos requerimientos de vida. Esto era un modelo para evaluar la calidad del ambiente a escala local, a escala muy de sitio, y yo tenía que llevarlo a escala de la provincia de Corrientes. La provincia de Corrientes, esa era la pregunta que teníamos arreglada, creo. No. La provincia de Corrientes tiene en la superficie como Castilla-La Mancha, creo, 200 y pico mil hectáreas, 250.000 hectáreas, de kilómetros cuadrados, 200 y pico mil kilómetros cuadrados, pero tiene un orden de magnitud menos de población. 2 millones de habitantes tiene Castilla-La Mancha y la provincia de Corrientes no llega a 200.000 habitantes, y esos 200.000 habitantes están básicamente en el Corrientes capital, y el resto de la provincia tiene una densidad poblacional muy baja. Gran parte de la provincia está cubierta por terrenos naturales. Gracias, Pepa. Yo seguía derecho, no era arreglado igual. Quedó filmado esto. Entonces, había un modelo para evaluar la calidad del hábitat de escala local y yo tenía que llevar ese modelo, aplicarlo a toda la provincia, a esas 200 y tantas mil hectáreas de kilómetros cuadrados. Entonces había que adaptar todas las variables que aplicaban. Esto era en ambientes naturales, o sea que las variables de riesgo no estaban en este modelo, solamente estaban cubriendo forraje, refugio, descanso y la oferta de agua estaban cubiertas en estas variables y faltaba acoplar en este modelo para regionalizarlo a todo un área donde el factor antrópico también jugaba un rol, era cómo pesaba el hombre ahí en el medio, a partir de evaluar fragmentación del hábitat, cantidad de loteos, de lotes catastrales por unidad de análisis, distancias a rutas, a ríos navegables donde se movían los cazadores. Habían varias variables que había que incluir para llevar este modelo de evaluación a un modelo regional. Entonces, mi trabajo consistió en adaptar este modelo, no se animaron esas, y llevar a cada una de esas variables a un valor espacializable para toda la provincia, sumando los factores de riesgo, generando un modelo de distribución que después lo publicamos varios años después de la tesis. Y poder evaluar toda esta zona central, era la zona que estaba categorizada como negra, como zona de muy buenas poblaciones, y fíjense que si bien hay una zona buena en poblaciones, hay otras zonas que no son buenas en poblaciones, que no son buenas, que no se puede poner un mismo cupo de cantidad de cueros que se puedan extraer, porque las poblaciones no son las mismas en un lugar que en otro. Y este modelo, después hicimos una evaluación para ver qué tanto ajustaba, porque esto fue llevar un modelo deductivo de aplicación a escala local a una escala regional. Entonces, para evaluar cómo se desempeñaba, hay varios criterios de evaluación. Nosotros, a partir de una matriz de observaciones versus predicciones de los modelos, con más variables, no solamente en presencia y ausencia, evaluar qué tanto se producen los errores de omisión, esto es, mi modelo omite la presencia observada, o los errores de comisión, mi modelo dice que está cuando en realidad no está, y ver qué peso tienen estos errores que se pueden cometer a partir del estadístico kappa, que incluye, como ven acá, A más B menos A más C. Todo esto es jugar con estas dobles presencias, dobles ausencias o los dos tipos de error que uno puede cometer en un índice, que después esto se puede desdoblar a medida que uno tenga más categorías en cada uno de los ejes, y a partir de, hicimos una serie de puntos en la provincia de Corrientes. Van a ver que algunos están más sesgados, esto es porque hay lugares que se pueden transitar y otros que no se pueden desplazar. Esto lo pudimos hacer con sobrevuelos, después acá no pudimos transitarlo demasiado, no hay muchas vías de acceso, como les comentaba. Es muy extensa el área y con muy baja densidad poblacional, y la población se distribuye a lo largo de algunas rutas, en particular Corrientes Capital se encuentra acá arriba, después las otras poblaciones se encuentran sobre el río Uruguay. Entonces, a partir de un trabajo de campo, fuimos y tomamos 154 puntos de muestreo a campo, donde relevamos la presencia, ya sea que lo veíamos, encontrábamos huellas,
que son huellas distintivas. Las patas traseras tienen solamente 3 dedos y membrana interdigital y tienen un tamaño de más de 6 centímetros. Las patas frontales son más chicas, 4 a 5 centímetros, 4 dedos, membrana interdigital. O las fecas, las cacas de los carpinchos. Las deposiciones también son fácilmente identificables y a partir del nivel de humedad de cada una de las fecas podíamos identificar qué tan vieja era el rastro y categorizamos los tipos de rastro desde que lo veíamos entrevistas, sí, se ven mucho, se ven poco, no se ven fuera de acá, en función de entrevistas semiestructuradas. Esto no es un ping-pong de preguntas y respuestas porque el poblador local, por lo general, son campesinos, son reacios a responder si uno le hace un bombardeo de preguntas, entonces tiene que ser más una charla, por eso la estructura de semiestructurada es una charla en la cual uno tiene que ir filtrando algún tipo de preguntas para no condicionar, ya sea la respuesta. A veces si uno va desde la universidad, te responden todo que sí porque piensan que responden bien solamente por responder que sí, o porque uno se va contento porque te responden que sí, y por un tema solo de cordialidad te responden todo que sí. Entonces hay que ir llevando la conversación hasta terminar preguntando si vieron carpinchos, si comen carpinchos, si ven carpinchos, si usan el cuero de carpinchos y demás. Entonces a partir de ahí teníamos, disculpe que está en inglés, pero esto lo recorté directamente de la publicación, registros a campos categorizados en función de ausencias, rastros viejos o de entrevistas que suele verse poco, o rastros relativamente frescos con contenido de humedad en el centro, seca por fuera pero con contenido interno, rastros frescos o la visualización directa del individuo, fueron categorizados y después la probabilidad que encontrábamos categorizando ese gráfico de colores entre verdes y rojos, categorizándolo en percentiles, generamos una nueva distribución de puntos. Fíjense que la diagonal es la que más coincidencias tiene que la que uno esperaría que coincidan, y después hay una nube de distribución de variabilidad entre lo predicho por el modelo en las categorías centrales, que son las más difíciles de poder categorizar, que es si el registro tiene 6 días o 7 días o 8 días, ya empieza a ser un registro más difícil de cuantificar para categorizarlo de esta forma. Entonces el mayor error del modelo está en determinar poblaciones intermedias de carpinchos, pero predice muy bien cuándo no hay y predice muy bien cuándo hay, y después puede errarle en la abundancia de la predicción, pero si dice que hay, probablemente haya. Entonces, que eso es cómo se distribuyen los errores alrededor de la diagonal. Con un índice kappa del 64%, que sí que clasifica 64 veces mejor que un modelo obtenido al azar. Si uno agarra estos puntos y le asigna al azar la abundancia de carpincho y lo cruza con este modelo, bueno, este modelo tiene una estructura más rígida, 64 veces mayor que uno obtenido por azar. Y lo importante del anterior es que en la inversa de la diagonal, que hayan ceros, quiere decir que esos errores de comisión, de omisión de la especie o de comisión, no pesan en este modelo. Y ahora está, terminé mis líneas generales. Mi vinculación con el grupo de ecología y gestión de bosques. Esto es, después que yo te venía trabajando con carpincho, años más tarde sale una publicación, de vuelta hay dos nombres que se repiten, Quintana y Volkovic, que habían trabajado en la Secretaría de Ambiente, con fauna, que habían hecho ese manual de recomendación de poblaciones, que después trabajaron conmigo para afinar el modelo. Después digo, mira, sacaron un trabajo de genética de poblaciones. María Soledad Virne labura en genética, trabaja en genética, y a partir de distintos rastros que se fueron tomando de carpinchos, se fueron estableciendo la similitud. Y en la zona de Corrientes hay una divisoria de cuencas, que es acá, en la diagonal de acá, donde Cerro Tuna, que es este punto de acá, descarga hacia el río Uruguay, y todos los demás sitios descargan hacia el otro río, hacia el río Paraná. Hay una divisoria de cuencas. Y a lo largo de una cuenca, los carpinchos se van moviendo porque no se alejan mucho del agua, se alejan 1 kilómetro, 1 kilómetro 200 con todas las ganas, se alejan 1 kilómetro del agua. Entonces, si no abandonan la cercanía de los cursos de agua, estas poblaciones se encuentran emparentadas, hay similitudes genéticas, entonces había que ver que a partir de este trabajo, la pregunta que se disparó, dado que tanto Rubén como María Luisa Volkovic trabajaron con los dos grupos, tanto el de genética como conmigo, cruzar las dos cosas. Entonces, ver qué pasa con las poblaciones. Volvemos al mapa y la incertidumbre era, los carpinchos se mueven
vinculando las dos cuencas, la del río Uruguay y la del río Paraguay, porque genéticamente habían algunas similitudes. Entonces había que preguntarse si el carpincho podía desplazarse y utilizar estas áreas propicias como stepping stone que conecten las dos cuencas, tanto la descarga del Paraná como la del Uruguay. Y eso es lo que me trajo acá, generando, capaz que en línea con lo que vos preguntabas, si evaluábamos corredores o niveles de conexión, esto es, modelando qué pasa con todos los parches, todas las teselas o ambientes favorables donde encontramos poblaciones de carpinchos, cuáles eran las probabilidades de vinculación con los otros parches y cuáles eran las distancias máximas o extremas que deberían recorrer. Fíjense que las rojas son los caminos de mínimo coste en los cuales, considerando una matriz de resistencia del paisaje, pueden dificultar o no el desplazamiento de los capibaras entre ambientes favorables. Entonces, entre ambiente favorable y ambiente favorable había que atravesar una matriz que podía ser más o menos restrictiva a ese desplazamiento. Y ese más o menos restrictiva se traduce en un costo en el traslado. No es lo mismo caminar 10 metros en una pendiente elevada que caminar 10 metros en el llano, porque o caminar en un ambiente de pastos bajos o en un pajonal de cortaderas, que son unas herbáceas cespitosas con impregnaciones de sílice que cortan cuando uno camina. No es lo mismo desplazarse en un ambiente que en el otro. Entonces, generando una matriz de dispersión, una matriz de fricción, pudimos modelar, todavía no está en evaluación, esto es lo que después me tengo que llevar para cruzar con genética, para ver qué pasa con los corredores y las similitudes genéticas en ambos inicios y finales de corredores donde se tengan datos genéticos, poder modelar corredores de mínimo costo, esto es, una distancia ponderada por la fricción de cada uno de los píxeles de las celdas del espacio. Los rojos son, por acá no voy ni loco, porque son caminos muy largos, costosos desde el punto de vista ecológico, o caminitos verdes. Llego hasta allá porque estoy cerca, atravieso un ambiente que no es tan desfavorable. Por un lado eso, corredores. Por otro, ¿qué pasa cuando en el uso del suelo íbamos desestructurando estos ambientes que nosotros podíamos considerar que hay un flujo genético, porque hay individuos que pueden dispersar porque la distancia entre estos ambientes favorables no era demasiado y la fricción de la matriz intermedia por la distancia no era tal que impedía el flujo, en nuestro modelo teórico inicial? ¿Qué pasa cuando los ambientes se ven disminuidos en superficie, fragmentados y además podía llegar a cambiar la matriz intermedia? Ese es otro de los puntos por los cuales vine acá trayendo mis datos. A partir de acá, ¿qué es? Vuelvo a un ecosistema Iberá, solamente me centro en dos usos, el ganadero y el de Parque Nacional. Volvemos a la fotito del Parque Nacional y acá tenemos el campo ganadero, donde las zonas de bosque son escasas y tomé 3 de todas mis especies. Una especie que está en peligro y que vive en bosques, dos especies que no están en peligro, pero una que es netamente acuática y otra que es pastizal. Si la relación bosque-pastizal es modificada y la calidad del bosque y la calidad del pastizal es modificada o la calidad del agua es modificada, que es lo que veíamos en la primera parte que yo les mostraba, si retroceden después en el video, capaz que recapitulan esa parte, ven que en el campo ganadero la calidad del agua es modificada y después en el ganadero además se modifica la relación y el número de parches y la superficie de las zonas de bosque y las zonas de pastizal. Son alteradas. Entonces son 3 especies que en principio yo sospecho que van a verse alteradas y a partir de esas clasificaciones de cobertura, lo marrón eran los bosques, teníamos pastizales y acá disminuyen los bosques, aumentan los pastizales radiados, ver para una especie en particular, esto es solo un ejemplo, cuál es la calidad de los parches de bosque para la especie arbórea en un uso y otro uso, cuál es la fricción entre esos parches de bosque. Y a partir de la fricción se pueden mover entre estos parchecitos. Esta línea recta es la continuidad de esta línea recta y vincula el Parque Nacional con el campo ganadero. Los individuos de acá pueden estar vinculados con los individuos de más allá. Entonces, a partir de ahí, volvemos a lo mismo. Modelar la fricción y los caminos de mínimo coste, ahora acá son muchos más complicados porque son muchos más los fragmentos y eso genera más combinaciones de vínculos, de conectores entre los distintos ambientes favorables y evaluar la conectividad es, además del flujo dado por los caminos posibles de mínimo coste que vinculan, cuál es el rol de cada uno de estos ambientes en la conectividad general a partir de cuánta superficie ofrecen,
¿cuál es el flujo? ¿Cuántas conexiones presenta ese parche o esa tesela con las teselas vecinas en forma directa? ¿Y qué pasa con el peso de la conexión? ¿Qué pasa en la conectividad general si sacamos ese parche? Entonces, de esa forma podemos evaluar no solamente estructural la superficie que ofrece de hábitat, sino la cantidad de conexiones y cuánto pesa la conexión particular de esa a la integridad general de conexiones. Imagínense que si uno tiene muchas conexiones cerca y posibilidades de conectar, la pérdida de uno no desestabiliza la conectividad integral porque los otros ambientes pueden mantenerse conectados. Pero si uno imagina 3 ambientes en línea, la pérdida del ambiente central puede desconectar los 2 ambientes extremos. Entonces, ¿cómo es el arreglo espacial de esos ambientes? Puede generar una alteración, la pérdida de ese ambiente en la conexión. Mi objetivo acá es poder, dentro del campo ganadero, identificar cuáles son los ambientes críticos en la conexión integral del paisaje y que más favorecen a la conexión. Entonces, dado que los ganaderos reemplazan los mogotes o los bosques hidrófilos los desmontan directamente, lo cortan para mantener suelos de pastizal, porque es el forraje para su ganado, y solamente dejan algunos relictos para darle sombra al ganado, es bueno, ¿qué ambientes son críticos para dar recomendación? Cuando les mostré una de las primeras diapositivas de vinculación de la universidad donde trabajo con distintos organismos del Estado, había una esfera que decía INTA. INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que suele emitir algunos libros o manuales de recomendaciones, buenas prácticas agrarias, recomendación para producción silvopastoril y demás. Entonces, la idea es poder tratar de generar algunas recomendaciones que bajan desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria hacia los productores locales para que algunos de los montes se conservan y en particular aquellos que favorecen a la integridad en la conexión. Hay diferencias, estos son resultados bastante preliminares porque es lo que vengo trabajando las últimas 3 semanas acá con los datos que traje, que eran los de anfibios y demás, donde para el Parque Nacional es de arriba y el campo ganadero es el de abajo, vemos que para probando distintas distancias de dispersión de los anfibios, lo que podemos ver es que a nivel porcentual están bastante desconectados los parches del campo ganadero, dado que al aumentar la distancia de dispersión empieza recién ahí a ganar peso la componente flujo. Estos son los 3 componentes de la conectividad integral global. Y uno puede ver si están bien conectados. Al aumentar la distancia de dispersión no varía la conectividad del ambiente, porque ya están todos conectados, ya sea que la rana se desplace 100 o 500 metros, no varía la conectividad. En cambio en el otro, la distancia media entre estos parches es tal que a distancias de dispersión corta, si la rana se va a dispersar poco, los ambientes pesan mucho por la superficie propia del ambiente y no por la conexión que tiene ese con los demás. Y a medida que uno considera mayores distancias de dispersión, ahí empieza recién a ganar el peso la componente del flujo, porque ahí recién están tan distantes que si no se desplaza más de 200 metros, el parche vale por el parche y no por la superficie del parche y no por las conexiones que puede tener, porque los otros están lejos. En el cambio, en el Parque Nacional están cerca, entonces el parche vale más por las conexiones que tiene a su alrededor que por el parche en sí, porque están todos los demás ambientes cercanos. Y nada más, ese es mucho. Yo cierro. Pueden más preguntas. Bueno, dejo que era una aplicación de corredores también, pero se va así, no se va. Bueno, pueden preguntar, gracias por haber escuchado primero. Espero no haberlos aburrido, algunos conceptos. Vengo muy influenciado por la ecología y la biología en general, por eso algunos términos son más que nada de ecología de comunidades y de poblaciones, dispersión de individuos, genética de poblaciones, flujo génico, pero bueno, y algo de teledetección. Pero estoy abierto a lo que pregunten. Bueno, a los anfibios no, por una cuestión de peso. Las 3 especies que le estaban marcando, los individuos más grandes dentro de esas 3 especies no pasan los 40 gramos. Y chipearlos, meterles un sensor para poder puede
repercutir son los subcutáneos, hay que hacer la aplicación subcutánea y no tiene mucho éxito. Hay que ver si hay sensores cada vez más chicos que permitan alterar menos la supervivencia del individuo. Sí. Después, para mamíferos, que no los voy a dar ahora, pero el otro trabajo era sobre 3 áreas que se crearon de compensación. Ahí ya hay más datos porque, adelanto, una de las especies es aguaraguazú, que se le puede poner radiocollar y hay datos de dispersión y demás. Zorro de crin o aguaraguazú. Pero no, es más casi de lo mismo, solamente cambiando de especies y demás. Evaluar conectividad. ¿Cómo? Bueno, el osito lavador, aguarapopé, el cuandú chico, el aguaraguazú, el agutiballo y esta es la corzuela, corzo. Bueno, para nosotros es guasuncho, porque es masam guasubirá. No, son todos nombres en guaraní. La fauna cambia. Pues el se parece más al mapache de Estados Unidos. Pero no, es un osito lavador. Va y come lavador porque agarra moluscos, bivalvos y los rompe y los come, los lava. Sí. ¿Para la conectividad qué variables o parámetros has utilizado? Para la conectividad, básicamente son dos grupos de variables, que es las distancias entre ambientes y la distancia medida en coste, una parte de distancia euclidiana y después empieza a modelar los caminos mínimo coste a partir de una matriz de fricción, otorgando un valor a cada celda del espacio en función de la cobertura que hay, o distancia a las rutas, y uno puede generar barreras, una ciudad, barreras a la dispersión, y uno puede aplicar un coste. Entonces, se genera una longitud de camino entre dos ambientes propicios a partir no de la distancia mínima, que es la euclidia, sino la distancia mínima en coste. Es ir de un lado al otro no implica que la recta sea la de menor coste, sino que a veces la curva. Entonces uno trabaja con distancias efectivas, que es incluyendo la variable costo, a partir de la fricción, y la fricción considera la cobertura vegetal, distancia a las rutas, distancia a ciudades o catastro, intensidad de loteo, si es zonas urbanas, periurbanas, rurales, colonias, en función de intensidad de loteo. Uno puede agregar variables ahí que te puedan determinar la fricción o el costo de atravesar tal ambiente. Y además que ese costo es especie específico. Para un ave, los costos de cobertura vegetal pueden no ser los mismos que para un anfibio o que para un roedor. Entonces, el costo de evaluación de esa matriz es especie específico. Y después, los nodos o parches donde se encuentran esas especies como ambientes óptimos, que uno los puede evaluar a partir de métodos deductivos y clasificaciones de imágenes o mapas, o inductivos a partir de modelos lineales. Uno tiene dos vías para evaluar dónde se encuentran los ambientes propicios. Ese ambiente tiene una superficie. Esa superficie es la que nos da la primer componente de la conectividad, que es el valor de hábitat per se, del tamaño o superficie o densidad de bordes. Si es una especie que hace uso solo de los bordes, en una laguna solo habita, no sé, hay especies vegetales de macrófitas, de plantas hidrófitas, de plantas acuáticas, que solo habitan en el borde. Entonces, no importa la superficie de la laguna, sino que qué tanta el desarrollo de línea de costa presenta. Entonces, uno tiene distintas formas de evaluar la cantidad de hábitat ofrecido por un ambiente, sea superficie, sea desarrollo de línea de costa, y las distancias efectivas, metiendo la fricción y con todas las variables que uno considera. Pero el modelo básicamente es poder evaluar eso, evaluar cuáles son todas las distancias efectivas promedio, a qué distancia está en función de la dispersión, y uno ingresa con, que me olvidé decir, la dispersión del individuo y la probabilidad de dispersión. Básicamente es cuánto se dispersa y con qué probabilidad alcanza ciertas distancias. Si la dispersión máxima, la dispersión tiene una curva decreciente, una exponencial decreciente, entonces a muy larga distancia la probabilidad, que es el otro eje Lie, es muy baja, la probabilidad que alcance ciertas distancias, y a medida que nos acercamos al lugar donde está parado, la distancia es máxima, con una tendencia, tiende a ser máxima la probabilidad al estar en el sitio donde está. Y
con mayor probabilidad voy a sitios cercanos, con menor probabilidad a sitios lejanos. Esa curva se puede modelar a partir de algún parámetro, de una exponencial negativa, con un parámetro de dispersión media y una probabilidad de que alcance la media o la dispersión mediana. El 50% de las veces se dispersa a esta distancia y una probabilidad asociada. Si es la mediana, la probabilidad es del 50%. Y si es la media, 0,30 y algo, porque es una curva de distribución asimétrica, así que está un poquito más cerca del origen la media. Entonces, los nodos, que son los parches o la calidad del parche, que hay formas diferentes de evaluarlo en función de la especie o lo que uno esté evaluando. Y yo lo pienso desde el punto de vista animal. Desde el punto de vista vegetal debe ser completamente otro también, las dispersiones, la dispersión de la semilla, porque ahí también uno puede considerar si hay direcciones, si la distancia implica también una dependencia, la dispersión implica una dependencia de algún vector de dirección. Un viento preponderante y es una semilla de distribución anemófila, una distribución con viento. La distancia de dispersión y los lugares que puede alcanzar van a estar influenciados por ese vector de viento. Entonces hay varias cosas en juego a tener en cuenta. Los modelos más simples, distancia, superficies de ambientes y cuánto se dispersa el organismo. A partir de ahí crece la complejidad. No sé si te respondí. En principio parece que esas masas forestales de pinos y eucaliptos estaban favoreciendo la biodiversidad de algunas especies de ranas, ¿no? Sí. Pero claro, mirando no solo las ranas, en general el pinus es un problema, ¿no? Por su propagación, sí. El agua... Acá está afectando a otras especies. Que es verdad, y esto es solamente uno lo que puede concluir a partir de las especies que uno vio. Pero en cuanto al favorecimiento de la diversidad, no era en los macizos forestales propiamente dicho, sino en los ambientes alrededor, estos son los 500 metros alrededor de cada uno de los cuerpos de agua. Porque en ese ambiente es donde entraba la heterogeneidad por el aporte de las leñosas de los pinos. Pero está focalizado a esos ambientes perilacunares, esa franja, la laguna y los 500 metros alrededor de cada una de las lagunas. Ahí es donde se veía favorecida la diversidad de anfibios, el número de especies de anfibios, pero solamente en ese ambiente. Yo no comenté ningún resultado en las zonas altas. En las zonas altas la diversidad era mucho menor y básicamente no hay sotobosque, el sotobosque en los pinares es pinochas, solamente acículas de pino, no crecen otras herbáceas. Y además hay impacto de agroquímicos aplicados, entonces hay menor diversidad de artrópodos, de insectos, porque también se aplican muchos insecticidas por control de plagas o algo. Entonces, como no les importa la polinización, porque los pinos entran por pinos reproducidos en invernaderos, entonces no les importa tanto la polinización, no les importa usar más control de artrópodos generalistas, lo que le importa es que no tenga un taladro de la madera, alguna especie que pueda atacar, una plaga, y entonces eso repercute también en menor alimento para las ranas. Hay menos diversidad interna en la forestación que interno en cualquier otro ambiente del Parque Nacional, pero en los ambientes perilacunares es donde ganaba riqueza. Pero, ¿y esa riqueza no podría ser solo momentánea? Lo digo porque, bueno, yo he estado viviendo mucho tiempo en el sur de Brasil, trabajando en una zona pues, con muchas similitudes, sí. Pampa, zona húmeda también, y los pinus era un problemón y había pues, registro de desaparición de esas lagunas, pequeñas lagunas, sí. Porque la colonización del pino era tan agresiva que al principio se daba como ese pico de riqueza, no lo sé, yo sí de plano no tengo ni idea de ranas, pero... Acá las lagunas la laguna desaparecía porque era completamente colonizada y tomada por el pinus. Sí, acá las lagunas, por lo menos en el periodo que yo trabajé y con la secuencia de imágenes anteriores, las lagunas están. Y lo que hay es un proceso de colmatación propia de la laguna porque hay un proceso de esterilización. Se forman esteros embalsados de vegetación flotante y después ese va generando, por la muerte de la biomasa vegetal, empieza a generar sedimentos, altura de los sedimentos y se colmata la laguna, se termina tapando, pero por el propio aporte de sedimentos. Es un proceso natural que se da y no vi que se hayan colmatado lagunas dentro de las forestaciones. Y es una zona que llueve mucho y no es que los pinos, la cantidad de agua diaria que necesita cada uno de los pinos, le está tomando en déficit hídrico, la está tomando de las lagunas, de donde pueda alrededor. Es una zona donde llueve mucho. Entonces quizás por ese lado hay una recarga constante de esas lagunas.
no sé si se va a disparar alguna dinámica de colmatación o se queda en las lagunas y quede la cuenca solamente de la laguna. Eso en el periodo que trabajé no lo vi, en el periodo de imágenes anteriores no están. Pero la forestación sí afecta y a los mamíferos estos que después trabajaba, afecta. Básicamente no hay. No hay roedores, porque no hay oferta de granos tampoco, entonces no tenemos roedores adentro y no tenemos entonces aguaraguazú que come a los roedores, o no tenemos aves que estén comiendo. Está bastante desprovisto de diversidad faunística dentro de la forestación en sí. Y quizás lo que se pueda... El problema con esas orlas, no sé, que a mí me choca un poco, que parece que en principio pues, da una diversidad, una riqueza, sí, y da esa sucesión, esa colonización, pero no sé si es momentánea. Claro, yo no sé si es momentánea y tampoco sé si está influenciado por la modificación tan drástica que ocurre en las zonas altas, por reemplazar todo tipo de vegetación herbácea, por los pinos, que terminan empujando y terminamos encontrando especies que estarían arriba, pero que no les queda más arriba disponible como hábitat propicio y quedan abajo desplazadas de su hábitat, sin ser ese su ambiente propicio o favorable donde uno les podría encontrar en condiciones naturales, de tener la oferta completa del paisaje. No pude determinar si esas especies fueron empujadas y se agruparon, entonces esa alta riqueza sea producto de que esté todo empujado alrededor, de que ya no tengan más ambiente y que solamente se queden lugares donde se concentren estos anfibios. Ese fenómeno no lo pude sacar de encima en los análisis y puede ser que sea un factor que esté jugando y que la forestación no favorezca la diversidad de anfibios en la laguna, sino que perjudique la diversidad de anfibios en todos los otros ambientes y que sea el último lugar. Sí, Pepa. Hasta donde yo he podido entender, ¿no? El hecho de la forestación, como tú dices, en todas estas lagunas está haciendo una intervención humana para modificar el uso y darle un uso a la laguna, y que es una intervención que en muchos casos conlleva secar parte de la laguna. O sea que, es decir, cuando ella habla del pino que seca, aquí hay un problema. En esta zona... Igual hay toda una zona que estáis secando para meter ganado, ¿no? No, estas lagunas son muy chicas, son lagunas que pueden tener en algunos casos 20-30 metros y que no las secan. De hecho, ¿el humedal en el que están? El humedal es toda la zona alrededor de... Para atrás. Bueno, te voy comentando. El humedal rodea todos estos ambientes. A ver si tengo alguno. La clasificación del área se va a ver en el primer capítulo. Encima es el primer capítulo, mira, me hace retroceder. Tengo que el dedo. Pero ya llegamos, encima es una de las primeras cosas. Acá. Esta zona que está acá abajo de la forestación, son bañados. Esto es el humedal más desarrollado. Y acá arriba también. Y esta es una zona de un cordón arenoso que queda entre bañados. Acá pasa lo mismo. Zona de cordón arenoso y acá tenemos un bañado, que esto es una cañada, un bañado, una zona baja llena de agua. Acá se va elevando topográficamente, llega a la zona más alta. Igual subir y bajar acá es relativamente poco, sube 20 metros, baja 20 metros en un desarrollo de 8 kilómetros. Y acá tenemos otra zona de bañados y esteros. Acá las lagunas no están tan modificadas. Lo que van haciendo es canalizar, acá se llega a ver una picada, se van canalizando las grandes zonas de bañados, que son las que ocupan mucha superficie, y esas son las que se van drenando y donde va avanzando la forestación, o se mete la ganadería o se hace arroceras. Pero en estas lagunas que están dentro de la forestación, que son estos agujeritos que se llegan a ver en medio de la forestación, no se las modifica en forma activa. Crecen pinos, forma básica. Caen las semillas porque están a menos de 100 metros, van cayendo semillas cercanas y crecen los pinos, pero ni siquiera son pinos que después se vayan a explotar porque están en zonas pesadas de transitar con maquinaria. Estos son acá todo se explota maquinariamente. Acá pueden ver forestaciones que ya fueron, rodales que ya fueron levantados, otros que todavía no. Acá un rodal que fue levantado, acá rodales que fueron levantados. Son muchas hectáreas que se levantan con mucha maquinaria. Entonces las lagunas no las están.
no son significativas en la superficie total de la forestación como para que se justifique rellenar, secar, rellenar para nivelar, para poder pasar con las maquinarias y explotar. No por ahora. Cuando den los números, esto como todo, cuando dan los números en el balance se sacará, es como el petróleo. Cuando no daban los números el shale gas no se usaba. Ahora cuando empiezan a dar los números por la tecnología se va a explotar. Acá va a pasar lo mismo. Cuando den los números y se rellene fácilmente se van a terminar rellenando. Pero acá las lagunas, que son todas las zonas alrededor de las lagunas las que fui trabajando, había mayor diversidad. Pero ahora, en todas estas zonas, no. Pero no presenté acá esos datos. Podría seguir presentando, pero no. Yo creo que ya... Ya no. Tenemos que agradeceros otra vez. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes que me dieron el lugar. Espero que, bueno, os avisaremos en la página web, en Twitter y tal, para hacer el vídeo. Dale. Espero que sigas teniendo muchas visitas y muchos contactos. Esperemos Sí, porque tengo varias líneas acá que se fueron abriendo y que en este momento estoy desarrollando, así que espero seguir. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, gracias.